Retomamos nuestra inmersión en la Constitución española. Aquí estamos de nuevo, en la parte anterior. Sí, Exploramos cómo el Estado debe trabajar para garantizar el bienestar social. Pero ¿de qué sirve tener derechos si no hay mecanismos para protegerlos? Exacto, es como tener un mapa del tesoro sin saber cómo llegar a él. Mm. Por suerte, la Constitución española no nos deja a la deriva. Me tranquiliza saber eso. ¿Y dónde encontramos esas herramientas para defender nuestros derechos? En los capítulos 4 y 5 del título I. ¿Va? El capítulo 4, Garantías de las libertades y derechos fundamentales. Ajá. Les dice que todos los poderes públicos están obligados a respetar los derechos y libertades. ¿Del capítulo 2? Exacto. O sea, ninguna institución del Estado, No. ni el gobierno, ni los tribunales, Nadie. puede actuar en contra de nuestros derechos. Así es. Y si un ciudadano siente que sus derechos han sido vulnerados, Sí. tiene la posibilidad de acudir a los tribunales. Para reclamar justicia. El poder de la justicia. Pero, ¿y si los tribunales ordinarios no son suficientes? Ujú. ¿Hay alguna otra instancia? En casos especiales, se puede recurrir al amparo ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. Imagina al Tribunal Constitucional como un guardián Vale. que vela porque se cumpla la Constitución a rajatabla. El guardián de la Constitución. Sí. Me gusta la imagen. Es como si tuvieras un recurso extra. Ujú. Una carta bajo la manga para defender tus derechos. Exactamente. Y para reforzar aún más la protección de los ciudadanos, Sí. la Constitución crea la figura del defensor del pueblo. El defensor del pueblo. Sí, Suena a un personaje de cuento. un poco sí. ¿Cuál es su papel en todo esto? Es una figura independiente Ajá. que vela por los derechos de los ciudadanos Frente a la venera. frente a la administración. Ya veo. Imagina que tienes un problema con un organismo público y no sabes a quién recurrir. Sí, a veces pasa. El defensor del pueblo puede ayudarte a encontrar una solución. Es como un aliado. Exacto. Alguien que está de tu lado. Para que tus derechos no se queden en papel mojado. Exacto. El defensor del pueblo es un mecanismo más Ah. para asegurar que la administración actúe de acuerdo con la ley y respete los derechos de todos. Me gusta saber que hay tantas capas de protección. Sin duda. Pero ¿qué pasa en situaciones excepcionales? ¿Cómo cuáles? Como una crisis nacional, por ejemplo. No. Se pueden suspender algunos derechos. Es un tema delicado, pero la Constitución lo contempla. Ya veo. El artículo 55 en el capítulo 5 Ajá. aborda la suspensión de derechos durante estados de excepción o de sitio. Entiendo. En situaciones extremas, Sí. para proteger la seguridad del país, Exacto. se podrían limitar algunos derechos. Temporalmente. Pero ¿hay algún control Claro. para evitar abusos? Atentamente. La suspensión de derechos debe ser aprobada por el Congreso de los Diputados Ajá. y solo puede durar el tiempo estrictamente necesario. Para superar la crisis. Exacto. Además, Y el Tribunal Constitucional vela porque las medidas adoptadas sean proporcionales. a la gravedad de la situación. Exactamente, es un sistema de pesos y contrapesos Mm. para que incluso en momentos difíciles los derechos fundamentales no se vean completamente anulados. La Constitución busca un equilibrio Sí. entre la seguridad del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos. Exactamente. Y para cerrar este recorrido por el título I, Sí. me gustaría recordar algo que mencionamos al principio, ¿El qué? la conexión con el derecho internacional. Cierto. La Constitución española no está aislada. Se integra en un marco global de protección de los derechos humanos. Exactamente. El derecho internacional es una fuente de inspiración Ajá. y un referente para la interpretación de los derechos y libertades en España. Es como si la Constitución española formara parte de un gran coro Sí. que defiende los derechos humanos en todo el mundo. Una imagen muy acertada. Y con esto concluimos nuestra inmersión en el título IE de la Constitución española. Un viaje fascinante, ¿verdad? Ha sido un viaje fascinante. Hemos explorado los derechos y deberes fundamentales, Bien. los mecanismos para protegerlos y cómo la Constitución española se conecta con el derecho internacional. Hemos visto cómo este documento, a pesar de haber sido redactado hace más de 40 años, Sí. sigue siendo una guía fundamental. Para la vida política y social en España. Sin duda, la Constitución española no es una reliquia del pasado, No. sino un documento vivo que nos interpela a todos A construir. a construir una sociedad más justa, más libre y más igualitaria. Totalmente de acuerdo. ¿Y a ti qué te ha parecido esta inversión profunda en la Constitución? A mí me ha parecido un recorrido muy interesante y necesario.
¿Qué ideas o reflexiones te llevas? Me quedo con la idea de que la Constitución no es un documento estático, sino que está en constante evolución, adaptándose a los cambios sociales. A mí me ha impresionado la profundidad y la complejidad de este